competición que ha sabido profesionalizar el fenómeno de los videojuegos y del gaming. Y vamos a descubrir cómo se construye y se mantiene un éxito digital de este tamaño, ¿no? Educan para trabajar para otros, no trabajar para ti mismo. Y yo, bueno, pues siempre he sido muy fan de los videojuegos desde que tengo uso de razón. Habías empezado directamente con un proyecto triunfador, ¿no? Con Mundo GT. Relacionada con el streaming, organizar un campeonato masivo no debe de ser un tema fácil, ¿no? Bueno, y precisamente ahora, eso que estamos grabando ahora, que tenemos ahí estamos a las puertas del Fan Media Con. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de JTS Impulsa Casos de Éxito. Hoy estamos con Fonso Rodríguez de Principality. Bienvenido, Fonso, muchas gracias por estar aquí. Hola, Dani, muchas gracias a ti por la invitación. Y bueno, hoy nos alejamos un poco de nuestros sectores tradicionales para hablar de una industria que mueve millones y sobre todo pasiones. Estamos hablando de la industria del gaming. Y bueno, Fonso es fundador de Principality, emprendedor todoterreno, sobre todo relacionado con el mundo del gaming. Principality, más que un canal, es una marca de entretenimiento y competición que ha sabido profesionalizar el fenómeno de los videojuegos y del gaming. Y vamos a descubrir cómo se construye y se mantiene un éxito digital de este tamaño, ¿no? Fonso, háblanos un poco de tus orígenes. Antes de Principality, ¿qué fue lo que primero hiciste como emprendedor? Pues nada, yo la verdad que bueno, como a la gente de mi generación, ¿no? Espero que ahora cambie un poco la cosa. Siempre nos educan para trabajar para otros, no trabajar para ti mismo. Y yo, bueno, pues siempre he sido muy fan de los videojuegos desde que tengo uso de razón. Entonces yo siempre cuando estudiaba en el colegio y demás decía, bueno, pues igual el día de mañana puedo trabajar para una empresa de videojuegos ya existente, ¿no? Y estudié Administración y Dirección de Empresas, trabajé de una cosa y de otra, pero no fue hasta el verano de 2010 que, bueno, yo me he criado, soy de Oviedo, pero me he criado en Foz, en la costa de Lugo, muchos buenos veranos, y casi todos los veranos delante de la barra, pero ese verano con unos amigos decidimos coger un bar de copas, estar detrás de la barra, y ahí fue donde me cambió el mindset, el chip, porque era yo el que tenía que subir y bajar la persiana, hacer de camarero, de reponiendo, estando ahí de psicólogo, de DJ, organizaba mis eventos de FIFA, de póker, de todo, salir de comercial ahí a invitar a chupitos o lo que fuese para tener gente en el local. Y ahí pues ya te digo, dije, ostras, pues esto no es que te digan lo que tienes que hacer para otros, sino que tú puedes tener esa iniciativa, ¿no? Y la enfoqué al mundo del tema de los videojuegos, porque en ese mismo año lo conocerá mucha gente, ¿no? El videojuego Gran Turismo, el juego por antonomasia de coches, de carreras. Y yo dije, bueno, por aquel entonces ya iba a las Campus Party, estas concentraciones de videojuegos, competía en Pro Evolution y ganaba muchas cosas, pero claro, no había la parafernalia ni el reconocimiento que existe ahora, ¿no? Y tenía un poco esa espina clavada de, joder, yo creo que se reconozca esta pasión, esta afición. Sí. Entonces, ese mismo diciembre de 2010 salió el Gran Turismo 5, que era el primer Gran Turismo que se podía jugar de manera online. Y entonces dije, bueno, yo ahí no voy a ser el mejor piloto, pero ojo, a la hora de organizar, creo que puedo dar el do de pecho. Y nació Mundo GT. Y como te decía antes fuera de micrófono, ¿no? Que muchos emprendedores parece que tienen una serie de errores de los que aprenden y luego tienen su éxito. Yo, por lo que fuese, pues a día de hoy yo creo que la gente que me conoce, pues se me conoce por muchas cosas, pero sobre todo por Mundo GT, que ya son 15 años ahí a las espaldas, con muchos grandes éxitos. Y fue, bueno, pues nada, predicar en el desierto al principio, porque eso, en ese año nadie sabía, la palabra eSports no se utilizaba, y yo empecé ahí de manera, pues, ermitaña en casa, nunca había hecho una página web, ni un foro, ni nada, me puse ahí de manera autodidacta, y ya empecé, pues, súper claro, luego generé una comunidad que echó la bola de nieve a rodar. Y Mundo GT, pues, era una filosofía de competición online, retransmisiones, yo soy tan dinosaurio en este sector, que empecé a hacer streaming antes de que existiera Twitch. Era otra plataforma que se llamaba Justin TV, que luego se transformó en Twitch. Hice una emisión en directo el primerísimo día de Twitch, ahí en Mundo GT. Y también otras cosas más polifacéticas mías, pues empecé también mi carrera como comentarista, como lo que se llama caster en el tema de los videojuegos, y de speaker y de tal. Y yo al principio era con mi móvil de 2 megapíxeles, ahí apuntando directamente a la tele, y yo lo que hacía era una parodia, una copia de una persona que para mí es un ídolo, que es Andrés Montes, el clásico comentarista. Aunque luego pues con los años vas cogiendo tu propio sistema. Y nada, de Mundo GT, pues rápidamente tocamos el techo, del Sim Racing no se podía crecer más, y yo, bueno, pues para seguir intentando ahí haciendo cosas, pues empecé a diversificar. Hice otras plataformas que no tuvieron tanto éxito como Mundo GT, pero que sí tuvieron un relativo éxito, pues Comando Gol para juegos deportivos, Perfect Combo para juegos de lucha, luego más adelante cuando
el fenómeno del Clash Royale con Demovision, otras plataformas para League of Legends, para Counter-Strike, para todos estos juegos. ¿Y qué pasa? Que apoyándome en otras plataformas, el sim racing y el ecosistema de los esports fueron creciendo y entonces podía volver a dedicar, el techo se aumentaba y con Mundo GT metía ahí más horas. ¿Y en qué momento diste el paso de subir vídeos así a gestionar una estructura profesional? Pues bueno, fue un poco casi de la mano. Yo también eso, a lo largo de toda esta carrera que tengo, pues quizás he sido yo más haciendo entrevistas a gente en la comunidad, en los pilotos y asistiendo a todos los eventos, ¿no? Las famosas DreamHacks o Gamépolis o Gamergis o Madrid Games Week, Barcelona Nice World, todas estas he estado desde la primera edición hasta la última, porque también era como un poco la rara avis, ¿no? Porque otros se dedicaban a otras cosas, pero en el mundo de la simulación, pues como dicen algunos haters, pues parece que Mundo GT tenía el monopolio, que no podía haber nada de Sim Racing ni ninguna marca hacer algo importante sin que Mundo GT estuviera detrás, con la misma marca de Mundo GT o incluso como marca blanca, ¿no? Para grandes empresas. Y nada, la creación de contenido, pues también a lo largo, con la pandemia fue cuando tuvimos ahí ese pedazo de boom de todo el mundo, mamá quiero ser streamer y demás. Y nada, es un mundo también que a mí me apasiona bastante. Lo que pasa es que, bueno, en mi caso en particular, yo me gusta autodenominarme como un influencer de minorías, porque también el tema de la creación de contenido creo que, claro, antes era más fácil triunfar, ¿no? Cuando no había tanta competencia, ahora está la cosa ya bastante más ocupada, ¿no? Es más difícil hacerse un hueco. Pero está el tema de los algoritmos, la creación de contenidos, de que claro, si te dedicas a muchas cosas distintas, el algoritmo no te quiere ni ver. Claro. Y yo, pues bueno, la disciplina, estoy ahora trabajando en ella, pero la disciplina nunca ha sido uno de mis fuertes, yo he sido más de motivación y me gusta mucho, un culo inquieto, hacer muchas cosas distintas y hacerlo pues porque me gusta casi más para mí que más que para otros. Bueno, yo creo que eso es no sé si llamarlo un mal, pero que tenemos muchos emprendedores, ¿no? Sí. Y hablando de emprendimiento, lo que comentabas al principio de que tu caso había sido, bueno, pues un poco atípico porque habías empezado directamente con un proyecto triunfador, ¿no? Con Mundo GT. En mi caso sí que es verdad que yo fui por el libro, yo empecé fracasando. Entonces, yo tuve varios proyectos y bueno... y lo que vas aprendiendo de cada uno, pues... Es verdad que un poquito, claro, todo eso también te permite, pues depende de cómo lo enfoques, ¿no? Pero bueno, yo quiero pensar que es un aprendizaje también que te da, bueno, pues la vida para aprender a hacer cosas, ¿no? Y luego... Es un poco, pues eso, siempre qué visión tengas del emprendimiento, la gente que nos mueve, pues este tipo de cosas. A mí me pasa como a ti y también me gusta... tocar muchos palos. Tocar muchos palos, sí, porque todo lo que se me ocurre me parece, ostras, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello y tal. No te da la vida para hacer todo lo que se te ocurre, ¿no? Y luego muchas veces porque los proyectos van pasando unos por encima de otros, como rápidamente, como no los aterrices, ¿no? Porque... mentalidades así, yo bueno, me identifico un poco con lo que comentas, pues estás todo el día con la cabeza con mil cosas, ¿no? Y sí. Bueno. Sí, lo que dicen los emprendedores es que falla cuanto más rápido falles, mejor. Así es. Pues, ¿y cuál ha sido el ingrediente secreto para que la comunidad de Principality sea tan sólida y tan fiel? Pues bueno, la verdad que Principality fue una cosa que yo cuando empecé con Mundo GT y estas plataformas, lo que nos diferenciaba y uno de los éxitos de Mundo GT fue que todo el mundo organizaba cosas pero a la vez competía, ¿no? Estaba mezclado todo y al final eso a la larga pues siempre la competición, como digo yo, saca lo mejor y lo peor de cada ser humano y entonces nos diferenciamos como que éramos solo competición y la verdad que nunca, cuando empecé yo en mis inicios de emprendedores, nunca pensé en meterme en una cosa como Principality que era el equipo, ¿no? Pero bueno, también fuimos ahí un poco visionarios, ¿no? Porque fue por el año, la idea en sí surgió en el año 2017, que qué pasa en los esports, que son clubes como si fuese el Madrid o el Barça, ¿no? Que tienen varias secciones. El Barça pues tiene balonmano, tiene baloncesto, tiene fútbol, tiene hockey, tiene etcétera. Pues los clubes de esports lo mismo, tienen pues el FIFA, el League of Legends, el Counter, tal, cada uno. ¿Qué pasa? Que yo siempre era pues organizar las competiciones, no competir. Pero bueno, se dieron las circunstancias adecuadas y con las personas indicadas, que desde la idea que tuvimos, que los clubes de esports no arraigaban a la gente, no tenían la fanbase, iban siempre con el jugador, y el jugador cambiaba de equipo y la fanbase la llevaba. Y Principality, que creo que el nombre ya propiamente lo dice todo, pues fue el club de esports de Asturias, arraigado a un territorio encima. Pues hablamos mucho de la marca España, pero creo que la marca Asturias es mucho más potente, porque nos gustan los de aquí y gusta mucho fuera. Yo siempre que digo soy de Asturias, nadie escucha decir nada malo. Entonces digo, vamos a aprovechar ese baluarte que tenemos aquí en esta región.
Y Principality no nació en el momento de su idea, sino que tuvo que esperar unos cuantos años hasta el año 2021, que ya no tuvimos eso, las personas indicadas y una pequeña subvención y una pequeñísima inversión para sacarlo adelante, porque si no éramos dos amigos haciendo una cuenta de Twitter de nos llamamos Principality y tal, y eso tampoco lo queríamos, ¿no? Y estábamos con yo llevaba con mi trabajo con Mundo GT, con distintos eventos y tal. Y el paso de Principality fue eso, nació el 8 de septiembre, Día de Asturias precisamente, de 2021, y nos hemos comido, pues claro, con la pandemia, donde quizás la industria del videojuego, que lo decías al principio, ¿no? Mueve muchos millones, claro. Esa es la imagen que se ha querido dar. Siempre se han movido como cifras globales, meterlas a nivel local, que eso también ha sido un poco el problema, ¿no? De los que estábamos ahí metidos, pues en estos últimos 2 años, digamos que se ha pinchado la burbuja, porque tú escuchabas antes, no, te puedes ganar la vida jugando a videojuegos, esto va a superar al fútbol, esto es lo que más tal. Y claro, esas expectativas eran desmedidas. ¿Qué ha pasado con muchas marcas y muchos inversores? Que se lo creyeron de cabeza, invirtieron y demás yo creo que sin pensarlo muy bien, o la gente te vendían la moto, ¿no? Y te vendían un poco el humo. Y ahora mismo estamos en una situación muy curiosa, que es que esos rascacielos que se habían montado sobre unos palillos se han venido abajo, y ahora los que teníamos las raíces más metidas en el sector, y uno de los secretos que me preguntabas antes, uno de los secretos que yo creo es, para cualquier emprendimiento, que a mí me lo han dicho, sobre todo esto fue en el Talud de la Hería, ahí que fue en Oviedo mi oficina en los primeros años, ahí me escuché aquello de que si quieres tener éxito, haz algo que estarías dispuesto a hacer gratis. Y tiene su porqué, porque claro, mientras tú lo disfrutes y estás dispuesto a hacerlo gratis, vas a seguir haciéndolo hasta que llega un momento en que ya no lo haces gratis. Pero claro, si haces algo que no estás dispuesto a hacer gratis, te quemas y llega un momento que igual es como el meme, de que estás picando y en el momento que llegas el diamante, das media vuelta. Claro, si lo estás haciendo gratis, tú sigues picando hasta ahí, hasta el infinito, que también hay que tener cuidado con eso, ¿no? De no sobrepasarse. Sí, pero coincido con eso que comentas, que os comentaba en el talud, porque es cierto que para dedicar el tiempo, no el tiempo, pero esa pasión que tienes cuando haces algo que también harías de forma gratuita, pues es lo que te empuja, porque se convierte en toda tu vida, ¿no? A mí me ocurre a veces pues, que me dan las tantas de la noche pues desarrollando alguna cosa con el ordenador o investigando alguna cosa, y luego encima me hace gracia porque es que te sientes culpable con esto, como diciendo, ostras, estaba haciendo esto y como me gusta, es como que... Y luego dices, joder, pero si estaba currando, ¿no? Y realmente es así, ¿no? Pero sí que tiene... Yo digo que lo mío es trabajocio en vez de trabajo. Sí, completamente de acuerdo. Y bueno, ahora cuéntanos un poco más aspectos técnicos. Por ejemplo, la logística relacionada con el streaming. Organizar un campeonato masivo no debe de ser un tema fácil, ¿no? Bueno, y precisamente ahora, cuando estamos grabando ahora, que estamos ahí estamos a las puertas del Fan MediaCon, un evento que sí, hablaremos después. Pero nada, yo empecé pues de manera, fui mi propio business angel, cogí mis ahorros y empezaba los primeros eventos, me los pagaba yo, hasta que luego empataba, ¿no? Con gente, con marcas que te daban los productos para, oye, que no te costase dinero y le dabas esa promoción, hasta luego los grandes eventos gaming, que yo también era una rara avis porque todo el mundo pagaba por estar en los eventos, pero yo movía mi comunidad y ofrecía esas experiencias que otros no ofrecían, y entonces a mí me contrataban para los eventos. Y entonces, pues bueno, la complejidad, hombre, no sé, yo... Ya te digo, no he tenido ninguna formación, ha sido simplemente la prueba-error. Y luego a nivel técnico, pues lo mismo. He nacido ahí vi cómo existían YouTube y Twitch y todas estas cadenas, que claro, me cuesta ahora meterme en la cabeza de un chaval joven o que está emprendiendo ahora, que ya está todo hecho. Claro, yo vi cómo nací, más o menos, pues luego pues tienes una visión, ¿no? De cómo funcionan las cosas o cómo puedes sacarles provecho, que si me lo dan ya hecho y con un recorrido está más oculto, ¿no? Más difícil de ver. Pero al final, como siempre, es darle ganas y yo qué sé, antes para hacer una película pues necesitabas un montón de cosas. Ahora te puedes hacer una película solamente con tener el móvil y unas buenas ideas. Sí, así Entonces, cada vez es más fácil y tienes mejores accesos. También es más difícil diferenciarse, precisamente porque como hay más facilidad de acceso para esas herramientas, pues diferenciarse es más difícil. Bueno, me doy cuenta. Hoy en día, bueno, me comentaban hace poco, en relación un poco también a este tema de los podcasts, me comentaba un amigo que precisamente se dedica también al mundo del podcast y de YouTube, que el podcast
estaba un poco como en caída libre, ¿no? Porque hay una cantidad de contenido exagerada. Sí, sí. El conseguir que el algoritmo mire para ti no es algo fácil. Y bueno, ¿tú crees que pasa lo mismo con los eSports o sigue Sí, estando? por supuesto, Sí. pasa totalmente lo mismo, ha pasado y vamos, yo creo que seguirá pasando con todo. Cuanto más es la oferta, cuando algo se pone de moda, pues es lo típico, ¿no? El típico negocio que abren 100 tiendas de una cosa y durante una época funcionan las 100, pero luego llega, o sea, cuanto más tiendas siguen abriendo, menos tocas. Yo en mi caso, el storytelling de la creación de contenido eran las competiciones de videojuego propiamente dichas. Y luego eso, a finales de eso, casi acercándonos a la pandemia, y ya con el pandemia fue el boom, los éxitos, perdón, la competición de videojuegos pasó a un segundo plano y el primer plano fue la creación de contenido, o sea, el entretenimiento puro y duro. Antes era simplemente pues la competición, pero luego aparecieron pues eso, los Rubius, Willy Rex, Ibai, The Gref, Auronplay, toda esta gente, Chocas y demás de turno. Y apoyándose, todo eso, si te das cuenta, nacen de los videojuegos, de jugar a videojuegos, pero claro, no es lo mismo intentar emular a eso, un partido de fútbol, una competición, que es lo que los esports propiamente dichos, que el mundo del videojuego, que es más amplio, que es simplemente entretenimiento. Y ya te digo, los esports perdieron un poco de fuelle en ese sentido y ganaron fuelle, pues eso, la creación de contenido. Lo mismo, cuando al principio se dedicaban 4, pues era más fácil llevarse mucho. En pandemia, que estábamos todos encerrados, pues hubo un boom de gente que hizo mucho dinero con el streaming. Pero claro, incluso ya plataformas como Netflix o Disney Plus o demás, o sea, tienes una oferta de ocio de la leche. Y estamos viendo también que es un momento complicado para los eventos, porque en todos los eventos tú hacías un evento y no tenías más alternativas, o tenías menos alternativas de que tienes ahora. Ahora todo compite con todo, o sea, tú igual no vas a un evento porque te quedas en casa viendo una película o no te pones a jugar porque estás viendo un podcast o escuchando un podcast. Entonces yo creo que todos se comen los contenidos unos a otros. Sí, al final hay una diversidad Tiene una parte buena, que es para eso, para el usuario pues tienes overbooking ahí de contenidos, puedes elegir de todo, pero claro, para los que lo creamos también es más difícil ganar de ello. Muchas veces también esa cantidad dificulta un poco la elección, ¿no? Lo típico de que muchas veces a lo mejor te pasas más tiempo pensando en qué película vas a ver en Netflix que luego viendo la película en sí, ¿no? Antes en los videoclubs también era muy típico. Parálisis por análisis, ¿no? Claro. El ir al videoclub y pasarte la tarde mirando a ver qué película te ibas a alquilar, ¿no? Y luego rebobinarla. Y luego rebobinarla. Es verdad, también eso cuando las había que devolver al principio rebobinadas, sí, correcto. Uf, qué tiempos, ¿eh? Sí. Siguiendo un poco por ahí, si nos metemos en el tema de la inteligencia artificial, que el año pasado estuve ahí formándome, es un tema que me flipa bastante. Está la teoría del Internet muerto, que es un poco por ahí, que hay tanto exageración de contenidos y contenidos de mala calidad que al final, eso, navegar en Internet es como navegar en un mar lleno de basura, que te cuesta ver el agua de verdad y lo que tú buscas. Yo creo que es bastante peligroso también en ese sentido, el exceso tanto de contenidos, no sé cómo... Claro, al final... Todo depende de cada uno, el saber tener las herramientas o saber cómo autogestionarte tú. Yo recuerdo un amigo mío que es bastante intenso con estos temas y él quería tener toda la música del mundo. Entonces, pero lo decía en serio, ¿eh? Entonces él compraba y grababa CDs y se descargaba música en Mule, en todo lo... Eso es imposible, siempre va a estar alguien creando música. Pero bueno, su ambición era... La mayor biblioteca, ser un Spotify. Tenerlo todo, sí. Entonces, y yo le planteaba, joder, ¿para qué quieres tener toda esa cantidad de música? Si al final lo que importa es tu criterio y lo que te guste para poder escuchar. Porque ahora mismo, por ejemplo, tienes acceso a Spotify, y yo solo, no es que escuche siempre lo mismo, pero al final, estás muy acotado. Hay infinidad de cosas, pero si tu criterio, o si no lo tienes, estás perdido. Diógenes musical suena eso. Entonces, claro, es un poco lo que tú comentas de esa cantidad de basura o de ruido, ¿no? que hay en Internet y que, ahora la inteligencia artificial... al menos sí que es cierto que también tiene sus peligros, ¿no? Porque evidentemente a la hora de facilitarte el acceso a una web o una información determinada, la va a cocinar como ella quiera, ¿no? O como esté pues diseñada. Pero antes, al final, pues
siempre te quedabas en las 2 o 3 primeras páginas que te aparecían, porque luego empezabas a pasar páginas, pero ¿quién se va a la tercera o la cuarta página? Bueno, ni a la segunda, que nadie. A no ser que lo hagas, bueno, pues con intención, pero si no, es muy difícil, ¿no? Y hoy en día ya ese posicionamiento se hace de otra forma, pero bueno, muchas veces ya te viene todo cocinado, incluso en Google la primera acepción que te parece de lo que sea es el resumen que te da la IA, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, que cambia un montón cómo nos relacionamos con Internet y la cosa va a traer cola, porque hemos pasado, primero, de la revolución que supuso Internet, ahora a la revolución que supone la inteligencia artificial. Sí, yo creo que está a la misma altura que Internet en su día. Sí, sí, yo me atrevería a decir que incluso más, porque, bueno, hay un catedrático de la universidad, creo que es de Santiago, Senén Barro, que comentaba un día en un vídeo, en un podcast de John Hernández, que la inteligencia artificial solo era comparable con el invento bueno, llamemos invento del lenguaje, ¿no? Con respecto a la humanidad, ¿no? Porque, bueno, hasta ahora nosotros nos relacionábamos con personas, con animales, bueno, en otra esfera, sí, ¿no? O en otro ámbito, sí, con plantas, si quieres, pero ahora empezamos a hablar con las máquinas. Entonces, ojo, porque... Y las máquinas con nosotros. Y las máquinas con nosotros. Y el cambio de paradigma es total, ¿no? Entonces, bueno, yo mismamente todos los días tengo conversaciones. Utilizo más el teclado, pero... sí, pues con voz lo mismo. Pero... yo me acuerdo cuando vi la película de Her, sí, que ya estamos viviendo esa película de Her que parecía el futuro y distópico y tal y cual, y nada más lejos de... Yo siempre digo que la realidad siempre supera la ficción. Sí, sí, y me acuerdo de ver la película de Her y decir, ostras, pues va a llegar esto y antes de lo que parecía. En Japón ya hay bodas de gente con inteligencias artificiales, o sea que sí, es algo cuando menos llamativo, ¿no? Pues voy a hacerte otra pregunta, Alfonso. Las que quieras. Cuéntanos un poco, en este momento, en un evento directo donde dijiste, esto ha escalado a otro nivel, Principality ya es un referente. Pues bueno, la verdad que no es lo mismo eso, empezar de cero, ya tenemos el bagaje, ¿no? de todo con Mundo GT, las diferentes plataformas en los eSports y verlo de qué cojean y qué no. Ya te digo, fuimos los pioneros en arraigarlo a un territorio, en este caso Principality, y luego hubo otros clubes existentes que se empezaron a arraigar a otros territorios, otros que nacieron también con este mismo modelo. Y ahora en el momento en el que estamos, pues eso, yo también me acuerdo, cuando empecé un Mundo GT, los equipos se llamaban todavía clanes, que clanes siempre parece una palabra un poco como despectiva, ¿no? La gente que está en los videojuegos, y nos llamamos clanes porque a la gente de fuera le suena un poco raro, ¿no? Y fuimos los primeros en acuñar el término, no, pues si somos equipos de sim racing, pues somos escuderías virtuales, llamar las cosas por su nombre. Otro fenómeno que ha pasado en el tema de los eSports, lo que te decía antes, primero la competición, pero luego como que la creación de contenido fue la que mandaba. Entonces en los clubes de eSports se dejó de ser puramente competitivo a añadir esa figura de creador de contenido, de entretenedor, de payaso virtual, como quieras denominarlo, hasta llegar al punto de que un club de eSports no competía en ningún videojuego y solo tenía creadores de contenido, que digo yo, entonces ¿para qué narices te llamas eSports? Es que no, si no eres eSports es otra cosa, eres otra movida. Y el año pasado, dando una vuelta de tuerca y viendo por dónde van los tiros, hemos anunciado, fue en la OUN de Valencia, uno de los eventos más importantes, di el anuncio, pues para la gente que lo quiso escuchar, de que Principality deja de ser un club de eSports para ser un live club. ¿Qué es un live club? Pues eso, un término que ya lo abarca todo, ya no salimos de los videojuegos, sigue siendo los videojuegos la parte más importante, pero no deja de ser una comunidad más abierta. Y desde Principality siempre tuvimos como un leitmotiv que es desde Asturias para el mundo, pero del mundo para Asturias también. Entonces nos gusta mezclar, en los eventos hemos llevado por ejemplo el mítico del juego de la rana, pues donde todo el mundo está jugando al FIFA o League of Legends tal y cual, oye, pues en un juego tan simple, ¿no? Como es tirar un disco dentro de un agujero, en este caso la boca de la rana, pues oye, fuimos de lo más interesante de fieles de videojuegos, al final es entretenimiento. Y tenemos, pues ahora queremos mover una serie de embajadores. Aparte de los creadores de contenido de videojuegos, pues tenemos eso, el campeón de Asturias de la Rana, que también estará ahí en Fanmedia. Pras Rodrigo, que va ahí con una gaita casi con LEDs eléctrica, toda muy moderna. Tenemos a Salva Ondó, que es el campeón de escanciador de sidra, 7 años ya. Pues gestionar todas esas cosas tradicionales de Asturias, mezclarlo con el mundo virtual y que fluyan. Los creadores de contenido puros y duros de videojuegos o de lifestyle,
con todo esto. Y al final es una comunidad o una tribu urbana lo que mueves ahí, en Principality. Y de gente, no cerrado solo con asturianos, sino con gente de toda España. Porque este tipo de eventos entiendo que se organizan no solamente exclusivo de aquí, de Asturias. No, ni de España, o sea, a nivel mundial. A nivel mundial, ¿no? Vale. Y más o menos, en base a esta experiencia que tenéis, ¿qué afluencia esperáis de gente? Pues hombre, nosotros la idea es llenar con esto de FanMedia, llenar el Calatrava. Lo que pasa es que ya te digo que últimamente, pues eso, entre que hay mucha más oferta de contenidos y también años atrás, pues como que llevabas a un youtuber tal y cual y era la novedad. Ahora parece que también, pues eso, todo al final va perdiendo gas, ¿no? Y los influencers, pues al día, lo bueno que tienen es que son personas, no sé, igual no hay eventos en los que puedas quedar con Cristiano Ronaldo o que puedas quedar con Messi, son como personas más inaccesibles. En cambio los youtubers, los creadores de contenido, pues son gente más, entre comillas, mundana, ¿no? Y van a este tipo de eventos y pasean ahí con los demás. Y eso al principio pues llamaba mucho la atención, pero bueno, también al final la gente se va acostumbrando a todo. Entonces, bueno, pues esperamos ahí que haya una buena afluencia y sobre todo tomar notas para la segunda edición. Y este evento seguro, pues en ciudades o en sitios con mayor población, ¿no? Como es el Madrid o Barcelona, pues será seguramente un éxito asegurado y abarrotado. Siendo realistas, vamos a ver aquí en Asturias con una población más reducida, a ver a cuánto llegan a alcanzar y a cuánto mueven, pero esperemos que algo bueno seguro. Bueno, va a ser una cosa curiosa cuando salga este podcast. Ya habrá pasado... Sí, ya habrá sido un éxito FanMediaCon. Habrá sido un éxito y ya podremos hablar, o si quieres puedes anunciar ya la segunda edición. Sí, seguro. A veces cuesta pensar en una segunda edición porque estamos ahí, todo el equipo sudando la gota gorda, sudando la camiseta para que todo salga bien, que luego al final, yo siempre he tenido esto pasa con la gente que hace eventos me entenderá. Tú ves de dentro, como que ves todos los fallos, todo ves lo pasado, esto se podía haber mejorado, tal, pero luego y reconforta cuando la gente que viene a disfrutar del evento simplemente y no ve todo eso que hay detrás, te dice, ostras, pues me he pasado genial, muchas gracias, está muy bien, y dices tú, joder, pues se ha fallado esto y lo otro, pero eso lo ves tú nada más y con tu perfeccionismo y porque crees que está todo bien, pero la gente desde fuera luego sabes que pues lo pasa y lo ve todo mucho mejor y FanMediaCon va a ser todo un éxito. Y si me permites decirlo, claro, mucha gente se va a quedar con FanMediaCon como evento, pero en realidad FanMediaCon es la presentación de FanMedia, que es una plataforma digital que no deja de ser una plataforma de rewarding donde puedes unir directamente lo que decíamos antes, unir todavía más al fan con su creador de contenido, con su influencer favorito. Pues habrá una serie de hitos en la plataforma. O sea, FanMediaCon no ha terminado con el evento, sino que sigue y va a tener más vida a través de la plataforma y donde puedas tener, pues yo qué sé, todo tipo desde jugar una partida privada con tu creador de contenido favorito, o igual irte de cena con él, o que te mande algo firmado, o un saludo, etcétera, para que los padres, para los críos, para los no tan críos, esto también hay influencers que tienen pues un público muy infantil, otros que tienen un público más senior, es lo bueno, ¿no? de todo el abanico de contenidos que se puede hacer. Bueno, al final es un poco, no deja de ser un medio de comunicación, lo que pasa que en este caso es más, no es unidireccional como en su momento era bidireccional, sí. la televisión o la radio, sino que lo que tú dices, ¿no? Que es bidireccional y eso pues yo creo que lo hace todavía más interesante, ¿no? Mucho más interesante. Estamos llevando esta entrevista de una forma completamente anárquica porque vamos a sí, eso me gusta a mí, de una cosa a otra. Yo ya me perdí por donde íbamos, no sé si tiene mucho sentido retomar, pero bueno, vamos a intentar otra vez agarrar el caos. Te avisé que iba a pasar esto, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Estamos en casa. Yo tampoco, normalmente aquí habitualmente suele haber un roll-up. Decimos luego la IA que lo coloque. Decimos luego la IA que lo coloque. Hoy estamos un poco haciendo excepciones. Y bueno, volviendo, como comentábamos, a la entrevista, cuéntanos un poco, detrás de la cámara, ese trabajo que no se ve, qué es todo lo que ocurre, cómo es el día a día de la gestión en Principality. Pues todo lo menos rutinario que te puedas imaginar, ¿no? O sea, esto también ha sido lo que ha pasado a lo largo de mi vida, que no he tenido 2 días iguales, pues siempre con cosas. Luego también en internet las cosas van súper rápido, o sea, y lo mismo para el deportista de verdad, pues igual tiene una vida útil o una de 10 años o incluso más. En eSports es una vida reducida mucho más pequeña, más corta.
Y las modas pasan, o sea, lo que ahora está de moda, mañana es otra cosa, entonces tienes que estar reinventándote todo el rato, tienes que estar a la ola coger las olas de las tendencias y demás, porque como te esperes un poco, ya ha pasado esa ola y viene otra distinta, entonces tienes que adaptarte en todo momento a todo ello. Y también, bueno, unos secretos de Principality, la verdad que este año, después de unos años para los videojuegos, que yo tengo también una frase, ¿no? Que sea... los eSports han muerto, larga vida a los eSports, porque te digo, hay ese cambio de paradigma de esos rascacielos que se han caído, pero no significa que no se van a volver a construir otros rascacielos, o no debería, porque el ecosistema no da para ello, pero sí da para unos chalecitos, para hacer unas casitas y vivir humildemente se puede. Y ahora en Principality, pues la verdad, como hay muchos clubes de eSports que han gestionado mal sus cuentas, que están en peligro de extinción prácticamente muchos clubes, Principality se ha mantenido ahí, haciendo las cosas pues de manera sostenible, sería la palabra. Y ahora pues nos ha puesto más, hemos subido escalones, ¿no? Pues ahora es la gente, antes tenías que tú ir a buscar al jugador, oye, mira que soy Principality, ven a mi club, tal y cual, y entonces te dicen, bueno, ya hablaremos, o te piden exigencias desmedidas. Ahora lo que estoy viendo es que Principality se ha mantenido ahí, y son la gente la que dice, oye, Principality, que sois uno de los mejores clubes de España, tal y cual. Claro, es que llevamos de 2021 pues metidos en muchos jaleos, ¿no? Y en competiciones muy importantes a nivel nacional. Y ahora se está formando un equipo de trabajo, la verdad que muy, muy interesante, muy importante. Desde aquí pues les agradezco, porque es eso, es una comunidad que a mí me gusta siempre eso, generar comunidades, pero sin la pasión de cada uno de los componentes, al final no tendría sentido, ¿no? Yo las cosas que he hecho siempre he sido porque mucha gente me ha apoyado y ha estado pues contagiados de esa pasión y disfrutando de lo que para otros puede ser trabajo, ¿no? En otro sector. Aquí es disfrute porque es afición. Uh-huh. Y bueno, volviendo un poquito también pensando un poco en futuro, visión de negocio, y un poco enlazando con lo que comentas, ¿no? ¿Qué esperas del futuro de los eSports? ¿Por dónde crees que van a discurrir los próximos años? ¿Habrá cambios en cuanto a cantidad o solamente en cantidad? ¿O habrá también diferentes alternativas, nuevas vías, nuevas líneas? Sí, más o menos en la línea que te comentaba antes, ¿no? Antes se premiaba el que mejor jugaba un videojuego. Ahora se premia el que más se entretiene jugando un videojuego, da igual que sea un paquete, o que sea malo, o que sea bueno jugando, que tenga carisma suficiente. Y otra de los hándicaps de los eSports, y bueno, también pasa supongo en la vida real, es su alta patrocino-dependencia, que al final pues dependes de... También plataformas como Mundo GT no hemos monetizado directamente a los usuarios, sino que al revés, estábamos dando un servicio e incluso premiando a los usuarios, porque cuanto mayor cantidad de usuarios, más escaparate grande tienes para meter ahí las marcas, que es lo que quieren, tener su reconocimiento, o sea, y su visibilidad. Entonces un poco pues es la tarea pendiente de Principality, de hacer las cosas bien, hacer contenidos. Por ejemplo, también estamos, aparte de los videojuegos de competición, vamos a sacar también una línea de podcast. Hay un equipo de trabajo que va a hacer un podcast sobre Fórmula 1 y MotoGP real, también metiendo temas de videojuegos y podcast de todo tipo, todo siempre relacionado. Entonces al final es aunar la mayor cantidad de público y claro, si te dedicas solo a una cosa, pues tienes un techo de público. Ahora, si metes distintos contenidos, distintas temáticas, pues aquí tienes este techo de gente, pero lo vas sumando y al final lo que te interesa para luego a los patrocinadores decirle, que mira, tengo esta relevancia, esta gente me sigue, y luego eso, tener ese engagement con la gente. Y voy a hacerte una pregunta, por ejemplo, a alguien que esté empezando a emprender en el mundo digital. ¿Cuál es la lección más dura que has aprendido en estos años y qué consejo le darías que le ahorraría mucho tiempo? Pues sobre todo eso, más que pensar en la meta, pensar en el camino, hacer algo que llene y que disfrute. Siento repetirme, pero es eso, creo que si lo que tú haces estás dispuesto a hacerlo gratis, vas a tener algo más de probabilidades de alcanzar el éxito porque no te vas a cansar por el camino. Y ya te digo, eso es un poco la máxima. No sé, paciencia también, porque ahora está todo muy, muy ocupado ya. Bueno, pues si te parece, vamos a dedicar un momento a este pequeño espacio que es el Minuto de Oro. Fonso, para los que piensan que esto es solo sentarse a jugar, ¿qué es lo que realmente separa a un canal que desaparece de un proyecto de éxito como Principality? Pues saber adaptarse en todo momento a las tendencias. Lo que te decía, que el algoritmo no son unas líneas de código malignas, sino que es precisamente lo que quiere y busca la gente. Y estar ahí a la altura de las tendencias. Y bueno, por terminar,
me ha soplado un pajarito, me ha contado que estabas haciendo, que estás dando tus primeros pasos en política. Cuéntanos un poco, aunque sea salirse de la temática del canal, dinos un poco qué son esas inquietudes, en qué han Pues eso daría para otro podcast completo, para un par de ellos, en la situación que estamos ahora. Y no sé, yo creo que las cosas, a mí siempre en todo lo que he hecho he buscado la máxima eficiencia, ¿no? Y con Mundo GT, que tiene muy pocos recursos al principio, pues exprimir esos recursos al máximo. Y creo que igual que en la industria discográfica y un montón de industrias, tecnologías como Internet y ahora inteligencia artificial, que se está cargando, no se está cargando, no está evolucionando los trabajos y demás, ostras, en la política, es que eso, la política sigue funcionando con un Windows 95 cuando estamos hablando ya que tenemos inteligencia artificial. Vamos a aplicarlo, vamos a actualizar el modelo de negocio de la política, verlo también en el país como una empresa, no puramente y específicamente dicho, ¿no? Porque la empresa es para maximizar unas cosas y no hay que depreciar al ser humano, pero yo creo que se puede actualizar mucho en ese sentido la política. Y para empezar, la gente se cree que la corrupción es un problema. La corrupción no es un problema, la corrupción es simplemente un síntoma. El problema reside realmente en las bases, en el sistema en sí. El sistema está preparado para que esos fallos existan. Entonces intentar, una cosa que suena muy, muy utópica, pero ¿qué es eso? Pues cambiar el sistema por completo, de raíz, y aprovechándose de las nuevas tecnologías y lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Tú crees que sería aconsejable meter una inteligencia artificial a tomar decisiones a nivel político? A mí me hace gracia, no, es que los políticos mienten. A ver, yo no sé vosotros, todo el mundo miente. Todo el mundo miente a su familia, miente a su pareja, miente a sus amigos. Sin las mentiras no se tiran las películas, ni los libros, ni nada. Entonces, la mentira por sí no es mala, ¿no? Lo que es malo es la maldad. La mentira pues se puede utilizar de ciertas maneras. Ahora, con la inteligencia artificial sí que la puedes como se dice, programar para que no te mienta. Claro, también vamos a otra tesitura, que es Who Watch the Watchmen, o sea, ¿quién es el que está ahí detrás? Entonces, inteligencia artificial en política sí, pero no puede, siempre tiene que estar ahí la vertiente humana que controle todo eso, o sea, es apoyarse en las herramientas y utilizarlo, pues para ser más eficiente en todos los aspectos. Bueno, al final, la IA en este podcast en algún momento siempre acaba saliendo, porque bueno, suele ser, en algunos episodios concretos suele ser la total el eje central y la protagonista, pero bueno, no se escapa de ninguno. Alfonso, para terminar ya te voy a hacer unas breves preguntas, las preguntas rápidas de cierre que hacemos siempre. ¿Cuál es tu mayor reto técnico en un directo? Que funcione todo bien, y en los directos siempre da más por saco el sonido que la imagen. La imagen no suele tener problemas, pero el sonido a veces es un auténtico quebrador de cabeza. Uh-huh. ¿Y a qué crees que se debe? Pues no te sabría decir, porque si lo supiera no tendría tantos problemas a veces como tengo con el sonido, pero más complejo, no sé. ¿Un videojuego que defina tu trayectoria? Pues yo he echado sobre todo a juegos de sim racing, pero sobre todo juegos de fútbol. En la saga del Pro Evolution, muchas horas en la universidad y no en la universidad también. Vale. ¿Y café o té? Café me estoy quitando, porque es lo típico de automático, ¿no? Te levantas por la mañana y lo primero café. Ya me he enterado ahora que no es tan bueno eso. Estoy teniendo muchos despertares de los últimos años. Soy más de tilas últimamente. O sea, ya no necesito... Y tuve mi época de bebidas energéticas, también una cosa terrible, pero últimamente soy más de tilas. Ah, sí, bueno, pues has pasado de un extremo a otro, ¿no? ¿Y los Beatles o los Rolling? He escuchado más los Rolling, soy más de Rolling. Vale, los Beatles, asignatura pendiente, quizás los Beatles. ¿De canales de tipo Netflix, Prime? Soy más de las series en sí, más que del canal en eso. Intento coger lo que más me gusta de todos ellos. Pues hay una serie que a mí me marcó, y es con la que empecé también a aprender mucho el tema de inglés, y les recomiendo a todo el mundo que las vea siempre en versión original, que es la de Lost, la de Perdidos. Ajá. Porque encima aquel entonces salía un capítulo y tienes que esperar una semana entera o incluso 2, y estabas rucándote la cabeza, hostia, ¿qué pasará? Ahora, claro, ahora tienes las series que te las dan enteras, y te puedes meter unos atracones y como que no lo disfrutas tanto. Yo creo que ha perdido la gracia también ese... Que de hecho hay plataformas que lo hacen muy bien, que ya te lo autogestionan, que no, en vez de sacarte la temporada entera, te lo van dando semana a semana, y yo creo que mola más así. Claro, lo que pasa es que, bueno... Al ser humano hay que tratarlo así, ¿no? Si esperas, al final también, si tienes la paciencia para no empezar a verla justo cuando la estrenan, sino que empiezas... Hay gente que hace esa estrategia, que no me la das de golpe, pues voy a esperar a que la saques entera y entonces ya me la devoro. Sí, también, está claro. Pues
Pues bueno, Afonso, nada, muchísimas gracias por haber venido, gracias por haber respondido a todas nuestras preguntas. Espero que haya resultado mínimamente interesante. Bueno, a mí me ha parecido que sí, que ha sido muy interesante. Ha sido, pues como te digo, un placer tenerte por aquí. Y nada, esta es tu casa, cuando quieras, aquí estaremos. Y nada, ya pues Principality, la casa de todos también. Te esperamos para anunciar el próximo FanMedia.com y nada, aquí estamos para cuando quieras volver. Muchas gracias, Dani. Gracias. Bueno, y gracias a todos y hasta el próximo episodio de JS Impulsa Casos de Éxito. Adiós.